El principio de eliminar deudas. Nos dice aquí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 16. Sí, el Señor tu Dios te bendecirá, tal como te lo ha prometido, y tendrás para prestar a muchas naciones. Pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. Qué gran enseñanza nos deja aquí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. Y, y la cita clave para llegar a este texto y a estas preguntas que vamos a contestar, dice, resuelva que nunca se volverá a endeudar. Niéguese 1000 veces antes de endeudarse. El contraer deudas ha sido la maldición de su vida. Evítelo como evitará la viruela. Sacrifique sus gustos. Rehúse a satisfacer sus apetitos. Ahorre sus centavos y pague sus deudas. Liquídelas, dice, cuando antes, cuando pueda erguirse nuevamente como un hombre libre, que no deba a nadie nada, habrá obtenido la gran victoria. Es sí cierto, porque nosotros cuando nos encuentamos, porque me cuesta decir endeudarse, me cuesta trabajo. Entonces, cuando nosotros nos encuentamos, vivimos esclavos hacia el deudor, hacia la persona que nos ha prestado, que nos fía, vivimos esclavos. Pero cuando nosotros nos liberamos al momento de pagar todo lo que se debe, somos libres, libres de elegir, libres de en todo, porque aquí es un mandato divino que viene de Dios en Deuteronomio capítulo 15, versículo 6, donde nos dice que no debemos encuentarnos, endeudarnos. Así que vamos a ver qué nos hacen las preguntas acá. ¿Qué dice la Biblia sobre las deudas y cuál es el plan de Dios para su pueblo al respecto? Estas respuestas vienen aquí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 6, en Proverbios capítulo 22, versículo 7 y en Salmos capítulo 37, versículo 21. Nos da una respuesta en sí en todo esto, en esta pregunta que dice, ¿qué dice la Biblia sobre las deudas y cuál es el plan de Dios para su pueblo al respecto? Dice que Dios bendecirá cuando tú termines de pagar todas esas deudas. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero nadie tendrá dominio sobre ti. Y aquí nos dice también que no es necesario tener deudas innecesarias, que Dios te demanda no tener deudas innecesarias. Y también aquí nos dice el Salmo, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, dice. Así que el injusto, el impío dice, el impío toma prestado, pide prestado y no paga, pero el justo, él paga y aparte da. ¿Es correcto, dice otra pregunta que tenemos aquí, ¿es correcto endeudarse con el fin de ayudar a otros? No, por ningún motivo. Por ningún motivo tú te sientas comprometido con otra persona que venga y te diga, ándale, hazme el favor, sí, ándale, sí, te prometo que te pago, mira, te voy a pagar peso por peso. No caigas en el juego, en el endulzamiento de oído, porque no va a pagar. Así que también aquí nos dice Proverbios capítulo 22, versículo 26 al 27, no es necesario que se comprometan ni te des por fiadores de deudas, porque Dios no te lo va a perdonar esto de que aún sabiendo tú que Dios te está diciendo en la palabra de Dios en Proverbio 22, versículo 26 al 27, que, que no, que no seas de aquellos que se comprometen ni salgas de deudores de deudas de otras personas. No es necesario, créeme que no. De todas maneras, nunca quedamos bien con nadie. Si tú te quitas el sombrero para dárselo al otro, siempre va a mirar el puntito negro en el arroz. Así que no es necesario.
Con que nosotros estemos bien con Dios, con eso basta. ¿Cómo pueden afectar las deudas a la familia, dice? ¿Cómo puede afectar las deudas a la vida familiar? Tremendamente puede afectar. Aquí nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 2. Aquí nos dice cómo esta viuda, una mujer que quedó viuda y, ella se tuvo que ver en la necesidad de pedir prestado, de andar mendigando, y cómo es que nosotros también podemos caer en esas tentaciones, que tendrás la necesidad de pedir prestado, el último recurso, mendigar, y de ahí ponerte a trabajar. Aquí nos dice un poco en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9 al 2, nos dice que tendrás la necesidad de pedir prestado. Aquí viene otra pregunta que dice, ¿qué recomienda hacer el apóstol Pablo a quien tiene deudas? Esto viene en Romanos, capítulo 13, versículo del 7 al 8. Pagar a todos y no tener ninguna deuda, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Las deudas en sí dan una falsa sensación de riqueza. O sea, te encuentras, vas y sacas un carro último modelo y la gente no sabe que lo quitaste fiado, pero tú te sientes como pavo real porque traes un carro último modelo, pero por eso es que te dan una sensación de riqueza, pero al final de cuentas tú sabes que te estás mintiendo a ti mismo y que estás encharcado hasta el gogote. Entonces, esas deudas muchas veces van acompañadas de la codicia, de la codicia. Y, y las deudas también fomentan el materialismo, porque entre más te encharcas y te encharcas y te encharcas y te encharcas y no paras, no paras. Es una manera de fomentar el materialismo. También cuando te encharcas, cuando quitas prestado también o vas y quitas un mueble, una cama prestada a la mueblería fiada, o una moto, ¿qué pasa? Un celular que vienes pagando el doble, el triple del verdadero valor de esa pieza. Así que tengamos que tener sumo cuidado en qué nos comprometemos y por quién salimos deudores, porque al final de cuentas nadie te va a agradecer el favor, sino que siempre va a haber problemas en ese aspecto. Nos colocan a merced de la Creador, es lo que estoy diciendo, que por ejemplo tú vas y pides una moto fiada, o un celular que te cuesta de 3,000 pesos, vienes pagando 9,000 pesos o vienes pagando 6,000 pesos, o sea, el doble o el triple. Y estás a merced del deudor, estás a merced de la Creador. Entonces, te hacen firmar un montón de pagarés que al final de cuentas terminan unos en la cárcel o simplemente quemado en las redes sociales por no pagar o en buro de crédito. Así que tenemos que estar atentos a esas manías de querer tener lo que no podemos y de querer manipular a nuestra mente, de querer hacer más y más y más cuentas cuando son innecesarias realmente. Limitan, limitan o anulan las contribuciones a la casa de Dios. Así es, cuando nosotros estamos encharcadas, a veces no, ni siquiera ofrendamos, mucho menos diezmar. Así que tenemos que tener un plan de, de ataque para nosotros mismos controlar esa manía de querer tenerlo todo y estar quitando fiado. Si tú vives con deudas y quieres salir de ellas, es necesario tener voluntad para cambiar tus hábitos. Para poder salir de esas deudas necesitamos tener voluntad para salir de esos hábitos. Además, puedes estar seguro de tener la bendición de Dios
pues como ya vimos, Él quiere que tengas y que no tengas, dice. Cuando tú terminas de pagar una deuda y te comprometes a no quitar más fiado, Dios te bendice a ti de, sobre, de sobremanera abundante. Así que hay que confiar en los tiempos de Dios, hay que eh, tener un consejero de finanzas para que tú salgas de todos esos compromisos que tienes, de esas deudas eh, externas e internas también, para que seas libre y de cierta manera cuando eres libre de todas deudas, de toda esclavitud, de todas esas ataduras, créeme que viene en ti la libertad y el saber que Dios te bendice. Así que eliminar deudas no será efectivo. Eliminar deudas no será efectivo si tú no te limitas a gastar el dinero. Así que no puedes gastar más de lo que no tienes. Así que Dios te bendiga y espero que esta lectura 3 nos deje una enseñanza que dice el principio de eliminar deudas. Dios te bendiga. Amén y amén.